es muy importante la atención que hay por las elecciones. Hay mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a ocurrir. El lenguaje es muy técnico que ustedes emplean, pero la gente en la calle, en la casa, maneja otro idioma, que es el que no le alcanza mucho para vivir. O pagan una cosa o pagan otra. Hay gente que directamente se ha ido a vivir en conjunto porque no pueden vivir solos, porque tienen que pagar el alquiler, las expensas. Y eso, a ver, traducido a lo que les pasa diariamente, no es... Por supuesto, no. Estamos hablando, primero hablamos de la cuestión financiera. La gente vive acá en pesos. Sí, la cuestión real es desastrosa. La mayoría de los analistas comparan la evolución de la inflación que dice el INDEC con la evolución de los salarios. Y lamentablemente la canasta básica, los productos elementales que consumen la gran mayoría de los hogares, aumentaron en una proporción muchísimo más alta. Más o menos aumentaron prácticamente lo mismo que el dólar. A ver, entonces, inflación. el deterioro es tremendo. ¿Va a haber una desaceleración de la inflación ahora? No, si se mantiene la estabilidad cambiaria, puede ser que estos meses se estabilicen los niveles que venimos viendo, que tampoco son bajos, es alrededor de un 3%, quizá un poquito menos, 2,5% mensual, lo cual son indicadores altos. Si esta tensión cambiaria, a partir de lo que pase en el plano de lo político, las PASO ahora en el mes de agosto, o lo que venga marcándose ahora las próximas semanas, generan algún movimiento un poco más fuerte y el dólar otra vez empieza a tener un recorrido alcista, bueno, eso obviamente tiene traslado a precios y te puede otra vez acelerar el proceso inflacionario. Lo que sí es muy grave en Argentina, que vos tengas una economía en la recesión de una magnitud como la que tiene hoy la economía argentina, con la caída en los niveles de actividad, de producción industrial, la utilización de la capacidad instalada en la industria en los niveles tan bajos como hoy tenemos, los problemas de pérdida de empleo que hoy tenemos, y a pesar de todo ese contexto recesivo, la inflación sigue siendo alta y persistente. Vos pensás que además... ¿Cuánto puede llegar a fin de año? ¿42%? Este año sí, va a estar arriba de 40, en torno a 45 muy probablemente. Lo que pasa es que proyectar hoy es muy difícil porque te repito que está atado a lo que pasa en el mercado cambiario. Lo que pasa en el mercado cambiario hoy es muy vulnerable al contexto internacional. Las tarifas. No, a ver, tarifas vos tenés varias cosas. Tenés, por ejemplo, en el caso de las tarifas de gas sobre los hogares, donde en realidad ahí hubo un piso donde te dicen, bueno, ahora no se va a aumentar, pero se traslada el aumento para después de las elecciones. Sí. Entonces, digamos, ahí es como una inflación contenida. Es un recreo. Claro, es como un recreito muy claro que el gobierno está montando para llegar a las elecciones. Mucho de lo que hoy está ocurriendo es, muchos le llamamos el plan aguantar. El gobierno le pide dólares al Fondo Monetario Internacional, amenaza con que va a intervenir el mercado para mantener el dólar quieto, te pisa las tarifas para sostenerlas hasta después de las elecciones. Ahora, todo eso en algún momento se va a reacomodar. Entonces, el único objetivo que todas esas medidas tienen hoy son las de aguantar hasta las elecciones. Ahora vos decime... ¿qué medidas se está tomando para revertir esta tendencia de caída en la actividad? ¿Qué posibilidad hay de que la Argentina recupere alguna situación de crecimiento económico sacando el sector agropecuario, que es el único que por cuestiones climáticas, etcétera, hoy está teniendo registros positivos? Ahora, la industria, el comercio, el resto de la economía... Bueno, hoy mostramos una imagen que cerró el Shopping Villa del Parque, ya estaban prácticamente vendiendo a precio de saldo todo lo que les quedaba. Se están liquidando stocks en todos lados, sí, claramente. Porque en los años impares electorales, siempre los terceros trimestres son los mejores trimestres del año. Este tercer trimestre va a ser mejor que el segundo trimestre, pero en comparación con los otros años electorales va a ser desastroso. ¿Por qué? Porque el gobierno está orientando que las paritarias, los aumentos de haberes previsionales se vayan acomodando cerquita de estos meses preelectorales, y también el poquito margen de obra pública también lo va a empezar a lanzar ahora. Al mismo tiempo, la asignación universal por hijo, que aumentó en marzo un 46%, eso generó cierta recuperación, más lo que puede ocurrir con el sector agrícola. Pero de forma agregada en la economía argentina vamos a tener una situación de mayor deterioro, y en el cual el rumbo se mantiene. En la medida que se siga manteniendo este camino, bueno, cada vez la incapacidad de la economía argentina para recuperar su posición va a ser peor. El negocio financiero predomina sobre cualquier negocio productivo. Claro, entonces, porque salta la tasa. O sea, bajó de 74% a 62,6%. Estamos hablando de muchos puntos porcentuales, pero sigue siendo alta. E insisto, ¿no es cierto?, que eso desvía las inversiones al sector productivo, porque obviamente son mucho más atractivas las tasas e invertir en el sector financiero. ¿Cuánto influye esto y cuánto pueden estar las tasas que están conteniendo ahora y obligaron también al Banco Central a tomar créditos
créditos también, ¿no es cierto? Que la gente tomase créditos. Sí, no se está tomando. Hoy están cayendo los créditos. Primero, y la gente no utiliza las tarjetas de crédito, no, porque las tasas son altísimas. Primero, un tema con lo del tercer trimestre que marcaba Mariano, para complementar, porque acá Robertito quiere que debatamos, pero nos complementamos, ¿no? Claro. Sí, no, temas bueno, pero es que la idea es que digan algo distinto. Sí, ¿no? Pero como para complementarlo, hay un tema estadístico también que el gobierno va a utilizar para tratar de vender optimismo con los datos, que tiene que ver con que justo el tercer trimestre le compara contra el tercer trimestre del año pasado, que fue malísimo, porque tuviste todo el impacto en plena corrida cambiaria. Entonces eso también le va a ayudar a mostrar registros, además de las cosas que marcaba Mariano, un poco mejores que lo que viene mostrando, y eso lo va a vender con un gran optimismo. Vos fíjate que el último dato de actividad económica del mes de abril, que se conoce la semana pasada, fue una caída de un 1,3%. Una caída de la actividad económica en este momento es un mal dato. Sin embargo, el gobierno lo compara contra las caídas de 5 o 6% que tuvo los meses anteriores y te dice, estamos muy felices, celebrando, brindando, porque se desacelera la caída. Cuando vos mirás adentro, el único sector que explica que ese promedio haya caído menos es el agrícola, que está creciendo a un ritmo muy fuerte. Y además, eso no genera empleo. ¿Qué hace la gente con la plata que tiene guardada? ¿Qué hace la gente por ahí? Quizás alguno tuvo la suerte de comprar dólares. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo cambia a peso? ¿No lo cambia a peso? Porque en la calle la gente pregunta esas cosas. Sí, depende mucho para qué quiere hacer con la plata. Si quiere buscar un resguardo de mediano o largo plazo, le conviene el dólar. Si necesita la plata pronto, muy pronto, hoy le conviene un plazo fijo porque las tasas de interés están altísimas. Hoy el gobierno claramente está sentando las bases para que los grandes operadores financieros tengan una ganancia espectacular como la que han venido teniendo en los últimos 3 años y medio. Por eso, si no hay un cambio rotundo de las reglas de juego en favor de la producción y del comercio, vamos a tener una situación social cada vez peor. Entonces es ahí donde me parece hay que poner la lupa y insistir con que haya un cambio real de las políticas económicas. Falta para que se concrete el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por la sencilla razón de que tiene que ser aprobado por los congresos de todos los países miembros del Mercosur y por el Parlamento Europeo. Eso va a llevar tiempo y además también afinar el lápiz y tener los detalles. ¿Cómo vieron ustedes este acuerdo? Mira, primero, la cuestión, la letra chica del acuerdo no se conoce, digamos, con tampoco lo cual creo hablar, que esté tampoco tan bueno, por eso hablar chica. Muy en detalle es difícil, digo. A grandes rasgos el análisis que uno puede hacer es que hoy llega un poco a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo, digamos. Hoy, esto cuando arranca esta negociación, que es hace como 20 años atrás, esta idea de estas dos zonas, empezar a vincularlas, estábamos en un mundo que en pleno auge de globalización, donde tenía otra lógica esta cuestión del comercio internacional y de las dinámicas internacionales macroeconómicas. Hoy estamos en un mundo que tiende al proteccionismo, donde la forma de inserción internacional más inteligente hoy pareciera ser a través de acuerdos bilaterales, digamos, explotando particularidades entre las diferentes economías que juegan a eso, y no esa cuestión de la globalización que tenía sentido un tiempo atrás. Con lo cual me parece que en este acuerdo, sin conocer la letra chica, que cuando la conozcamos podremos hacer un análisis más en profundidad, la Argentina hoy no sé si tiene mucho para celebrar de esto. Agustín, igual, de todas formas, la Comunidad Europea, a través de la Comisión de Comercio, ya tranquilizó a los productores agrícolas de su país, diciéndoles que las concesiones son mínimas. Que, por ejemplo, en el caso de la carne, que Argentina y el Mercosur en su conjunto se exportaban 70.000 toneladas anuales, muy poquito, se va a pasar de 70.000 a 99.000 según el acuerdo. Eso es como para toda la población europea 2 empanadas más por año. O sea, es insignificante. Y así lo mismo con el resto de las producciones primarias. Es una buena comparación, ¿viste? Y por otra parte, la Unión Europea mantiene los subsidios, no los va a cambiar para nada. Francia sobre todo, no creo los que Francia subsidios cambie nada. Y todos los tipos de aparatos, de normas técnicas, fitosanitarias, que impiden la exportación fluida Porque siempre se quejan de nuestra seguridad fitosanitaria para el ingreso de productos allí, y por otra parte genera diferencias en la competitividad si tenés subsidio a la producción o no tenés subsidio, como pasa con los pero franceses. son medidas que toman los países también para proteger por sectores supuesto, estratégicos. es que no podés dejar de proteger tu economía, porque por ejemplo, ¿qué hace es que en Estados Argentina Unidos? hoy lamentablemente, sí, Estados Unidos Tenés que hoy, estar en el mundo, pero también proteger a los tuyos, porque en obvio, un contexto actual, digamos, ¿no es cierto?
justo ahora, para pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, que haya una avalancha de productos importados y digamos... Y además ahora se ha movilizado con el Ahora 12. Ustedes saben que ahora el tema de las cuotas del Ahora 12 también es otro gancho para que la gente siga comprando o consumiendo lo que no pudo hace meses atrás, ¿no? Bueno, es un intento del gobierno de tomar un programa que viene de la gestión anterior para tratar de dinamizar un poquitito el consumo interno. Ahora, lo que pasa es que primero, el programa de Ahora 12, salvo en algunos casos donde los propios comercios se hacen cargo del costo financiero y lo hacen a tasa cero como era antes, sino muchos de esos créditos, y para el que nos está mirando es importante esto, no quedar atrapado con la idea de cuotas fijas. Cuotas fijas no quiere decir cuotas sin interés, quiere decir que las cuotas son fijas, vas a pagar siempre lo mismo, pero que en el cálculo de ese esquema de crédito tenés una tasa de interés adentro. Entonces hay que prestarle atención a eso, porque uno está acostumbrado a, como viene de antes, donde era a tasa Hay cero. que preguntar qué es sin interés, obviamente, primero principal, ¿no? Cuando uno va, si es que tiene la posibilidad de comprar, que pregunte exactamente Claro, sin interés. ¿cuál es la tasa de interés que me están cobrando? O mejor, mira, más que la tasa de interés, ¿cuál es el costo financiero total que me están cobrando por esto? Que me muestren eso, porque además de tasa de interés, tenés comisiones. Una vez que vos ves el costo financiero total, ahí sos consciente de lo que te están cargando. Después que las cuotas sean fijas es un detalle, pero tenés que ser consciente de lo que te están cargando. Si me sale 12% más o no ese producto. Claro, vos te das la cuenta de la sumatoria de cuotas, el nivel de precio final, compararlo con lo que estás pagando hoy, se estás pagando más o menos. Hay algunos comercios que, como decíamos antes, están liquidando stocks, porque la situación es dramática en términos de caída de la demanda, entonces se están haciendo cargo del costo financiero y sí lo están haciendo a tasa cero. Bueno, ahí hay que estar pendiente de esas cuestiones para ver si aprovecharlas o no, pero es un intento de dinamizar el consumo en una situación muy, muy compleja. No, bueno, y otra parte, el acuerdo también está contemplando reglas de origen muy flexibles. Entonces es muy probable que mucha mercadería no necesariamente sea fabricada en la Unión Europea o solamente sea fabricada con un pequeño proceso productivo en la Unión Europea y gran parte del valor agregado se genere, por ejemplo, en China, en Bangladesh, en cualquier país asiático con mano de obra muy barata, y eso genera un grave daño sobre las ramas de producción nacional. Entonces, este acuerdo va a haber que verlo con la lupa, analizarlo en detalle, y me parece que los parlamentos van a tener que debatir en función del interés nacional y no del interés europeo.